nosotros el ministro Carlos Viñolo. ¿Cómo le va? Bienvenido, gracias por venir a visitarnos. Bienvenido, me quedé enganchado porque me quedé pensando en Filiboy. Un año. Totalmente. La verdad, Sí. me sumo a ese homenaje también, ¿no? Y recordación, un hombre que luchó incansablemente, disculpe el lapsus, pero me quedé con eso. Y bueno, un saludo muy muy grande a toda su familia, ¿no? Sí, a la familia. Bueno, qué tiempos estos, ¿no? Que estamos viviendo, cómo todo es tan rápido y cuando nos damos cuenta pasan tantas cosas, y esto de la pandemia puso también algunas Sin duda ausencias como más presentes. ¿Cómo lo está viviendo usted? Desde lo personal también, ¿no? No, seguro, como todo el mundo. Creo que nosotros tenemos cada uno en su círculo de familia o de amigos o de personas con quien ha tenido actividades que fueron afectados por esta pandemia, y la verdad que impacta. Yo tengo amigos y pérdidas realmente que afectan en lo emocional, y me parece que es un sentimiento general de toda la gente. Esta pandemia nos ha afectado en términos, digo, como sociedad emocional, ya sea por la restricción del 2020 como también por estas pérdidas que son irreparables, y creo que hay que atender en ese sentido al humor social. Si a eso uno le agrega cuestiones del día a día que hacen a la cuestión de la economía, del tema del trabajo, y bueno, le va generando un combustible ahí. Y diciembre, que de por sí es un mes en donde, bueno, toda la parte emocional está más también a flor de piel, ¿no? Sí, es un mes de balances, y eso invita, digamos, a la recordación, invita al repaso, al poder pensar qué es lo que uno ha hecho a lo largo del año. Y bueno, lo importante es que más allá de esto renovemos bríos para el año que viene, que es un año que nos tiene que encontrar a todos los correntinos y ojalá a todos los argentinos trabajando juntos en una sola dirección, ¿no? Hablando de balances, bueno, concluyó hace poquito el primer mandato de Gustavo Valdés, usted lo acompañó, lo va a acompañar nuevamente en este segundo mandato. ¿Qué balance hace? Bueno, hemos podido avanzar en muchos aspectos. El gobernador Valdés tomó, como él mismo lo explicara, aquella hoja de ruta que se generó en el Plan Estratégico 2021, que culminó en el 2013 con un pacto correntino para el crecimiento y el desarrollo social. Para que la gente entienda, esto fue una hoja de ruta construida de manera participativa por organizaciones de nuestra sociedad, que permitieron delinear los principales temas, las prioridades para Corrientes hasta el 2021. Nosotros el año pasado, en agosto, nos animamos en un momento muy crítico donde la verdad que había mucha incertidumbre y todo el mundo miraba al día a día. Tuvimos el coraje y el gobernador la decisión de avanzar con un nuevo plan estratégico, el Corrientes 2030, que es pensar Corrientes en la próxima década, bajo los ejes que le planteó a la legislatura el gobernador el primer día, el 1 de marzo del 2017, trabajando como eje ordenador de todo la inclusión, el desarrollo y la modernización para Corrientes. Sobre esa estructura hemos trabajado y la verdad que estamos en las etapas finales. Seguramente el 2022 esto se pondrá a disposición de la ciudadanía, pero hay un nuevo documento que nos permitirá seguramente avanzar con una nueva hoja de ruta que nos permita a los correntinos, más allá de los gobiernos. Por eso nosotros este tema que ya estaba terminado antes de las elecciones, lo sacamos de escena porque no queríamos que entre en la competencia. Por eso no se hizo la presentación. Exactamente, porque al entrar el periodo electoral a veces se producen competencias que toman determinados temas, y no queríamos que este fuera uno, porque entendemos que
el Corrientes 2030 tiene que incluir a todos. Creemos que postelectoralmente y con el acompañamiento que ha tenido el gobernador Valdés, esto permite una apropiación, una pertenencia distinta por parte de todos los ciudadanos, y es lo que va a pasar, si Dios quiere, el año que viene, arrancando con una actualización y un nuevo pacto para Corrientes. ¿Cómo se hace, ministro? Porque estos son políticas a mediano y largo plazo, que requieren, usted dijo, continuidad. Ante la urgencia del día a día, urgencia que obliga quizás a tomar decisiones para resolver también el corto plazo, ¿cómo se va manejando esa posibilidad de no, digamos, perder esos objetivos? Bueno, fundamentalmente con este tipo de trabajo, haciendo un planeamiento que no es de laboratorio ni de escritorio, sino con la participación de la sociedad, con temas concretos. El nuevo documento tiene objetivos principales, pero también tiene planes, tiene programas, y obviamente que hay que gestionar el día a día, hay que gestionar lo urgente. Lo que no hay que perder de vista es lo importante, el rumbo, y a veces para alcanzar ese resultado hay que, digamos, posponerlo en tiempo, pero no en la idea. Nos pasó ya con el otro pacto. Nosotros hemos tenido un nivel de cumplimiento del primero del 85% en cuanto a propuestas de programas y obras, y la verdad que nos parece importante. Hay que recordar que el PET 2021 fue premiado por el BID con un premio a las políticas públicas que nos distinguieron. Lo mismo lo hizo el CIPEC, porque individualizó una propuesta que excedió cualquier tipo de bandería, y sobre todo por el enraizamiento que tiene en términos institucionales. El pacto tiene rango constitucional, el sistema de planificación en Corrientes se da por ley, tiene distribución territorial, tiene a la provincia dividida en 6 zonas, y eso hace que Corrientes sea distinta al conjunto de las provincias del país. No hay ninguna otra experiencia de estas características, y a nosotros nos ha permitido tener una hoja de ruta que antes de las elecciones, ganara quien ganara, estaba a disposición de las nuevas autoridades. Hay que recordar que una parte de ese PET digamos, proyecto 2030 fue llevado adelante por el Ejecutivo, y una parte por el Legislativo a través del vicegobernador y los consejos de crecimiento y desarrollo social. Bueno, son expectativas, iremos ajustando en los tiempos. Por supuesto que hay veces que la realidad condiciona. Esperemos que nos dé sobre todo la cuestión presupuestaria es una limitante. El gobernador en programas, creo que en Equipo de Noticias alguna vez planteó que nosotros tenemos en carpeta muchísimos proyectos. Pasa que la distribución de los presupuestos a veces exceden a la provincia. Ayer el diputado Aguirre al ministro Catopodis, cuando estaba exponiendo, le planteó, no sé si hubo respuesta, pero dijo, ¿de dónde sacan que la distribución entre las provincias de la misma región tiene que ser en este porcentaje? ¿Por qué Corrientes tiene menos que Misiones, menos que Formosa, menos que Chaco, si tenemos poblaciones similares, realidades similares? O sea, ¿cuál es el criterio que se utiliza para hacer esa distribución de recursos? ¿Sigue existiendo esa discrecionalidad a la hora del reparto de los recursos? Sí, de hecho se ha señalado eso. Nosotros en la primera elaboración del presupuesto que mandó Nación, para tener como muestra que, como se dice, basta un botón, en todo lo que es infraestructura de aporte discrecional del Estado Nacional, Corrientes tenía una asignación menor al 30% del año anterior. O sea, esto hay que sumarle la inflación. Y el Chaco, por ejemplo... ¿30 en valores nominales? En valores nominales. Más la inflación es la mitad de la plata. Exactamente. Y el Chaco tenía el 200% más. Y Santa Cruz tenía el 800% más. Entonces, ¿cuál es el criterio razonable que fundamenta una distribución de ese tipo? Y esto lo ha dicho con total claridad el gobernador, y ojalá que se puedan hacer las correcciones del caso,
porque nosotros los correntinos tenemos que estar incluidos en la agenda como lo está un santacruceño, como lo está un chaqueño, ¿no? Porque en eso, a ver, quien ha podido seguir un poco la evolución del pacto anterior, algunas cosas que quedaron allí por hacer tienen que ver también con esa necesidad de poder articular finalmente con Nación y que esos aportes se concreten. Creo que una gran cuenta pendiente que tiene la provincia es el tema de vivienda, que a lo largo de estos años se ha venido acumulando el déficit, pero comparativamente con las otras provincias de la región, uno viene mirando todos los años la cantidad de viviendas que se asignan a las otras provincias y lo que se asigna a la provincia de Corrientes. Totalmente, y la necesidad es la misma, digamos. Totalmente. Entonces, el otro tema, el puente, por ejemplo, es otra gran deuda que ¿En qué está? Porque lo anunciaron hace poco nuevamente del lado chaqueño. La verdad, nosotros no contamos con una información oficial respecto de ese tema. Lo ha dicho el ministro de Obras Públicas, que no hemos tenido un contacto que genere novedades respecto de cómo marcha el proyecto del segundo puente. Hemos escuchado, como todo el mundo, los anuncios de eventuales licitaciones y demás. La verdad que nos parece realmente poco serio avanzar en un puente interprovincial sin participación de una de las provincias, ¿no? Creo que a lo mejor se avanzó en algún anuncio anticipado y en su oportunidad se harán las convocatorias, ¿no? O van a construir el puente hasta la mitad del río. Exacto. Sí. En este contexto en el cual está la República Argentina, Corrientes, ayer el gobernador encabezó un acto en Virasoro en el cual, bueno, se dio el puntapié inicial en la construcción de este aserradero que va a ser el más grande de Argentina. En noviembre fue meses clave, digamos. En noviembre del 2020 fue cuando vinieron los empresarios a presentar el proyecto. En noviembre del 2021 el gobernador estuvo en Europa. Y el año que viene, en noviembre del año que viene, va a estar las primeras máquinas funcionando. ¿Cómo se convence a un empresario extranjero que venga a invertir en Argentina? Es difícil. Yo conozco el tema porque a mí me tocó interactuar como titular del Plan Belgrano respecto de esta inversión. En su momento estuvimos con la Agencia Nacional de Inversiones, el gobernador y el presidente Macri cuando se hizo el primer contacto, y se le planteó un escenario bien distinto al que tenemos ahora. La verdad que hay que valorar de un modo especial este tipo de inversiones porque son empresarios que conocen el área y van a riesgo también y además lo hacen convencidos que en Corrientes hay una seguridad jurídica. Esa es la garantía que le ha dado el gobernador Valdés a la hora de interactuar. Nosotros tenemos que en ese sentido ser serios en todas las garantías institucionales que se le da al inversor, no confundir las cosas. Algunos dicen no, se le da demasiadas concesiones. En realidad lo que uno busca es generar un marco jurídico razonable, sostenerlo en el tiempo, que la inversión sepa que tiene sin cambios un gobierno que respalda cuestiones que hacen al funcionamiento empresarial, poniendo la mirada en, por supuesto, que los empresarios invierten para obtener recursos, pero fundamentalmente para crear trabajo. Claro. A nosotros lo que nos importa de manera esencial, más allá de los beneficios que pueda obtener un desarrollo empresarial, es el trabajo que se le da a los correntinos. Y esto, por ejemplo, también lo ha comentado el gobernador en Montecasero con una empresa textil, dándole uno de los créditos más importantes que se dio en el Banco de Corrientes. Está pensado no en que vaya a ganar un poco más o un poco menos tal o cual empresario, sino está pensado en el impacto que va a generar en la comunidad. Con esta textil, prácticamente con esta segunda etapa va a tener la misma cantidad de empleos que genera el sector público en Montecasero. Y esto es muy valioso. Ojalá
nosotros pudiéramos concertar y atraer a inversiones que nos den ese tipo de desarrollo del tema trabajo, ¿no? Pero en esta pata, ¿no?, que usted está planteando, bueno, inversiones, trabajo, hay una que es fundamental y que la verdad que el país está totalmente reprobado, que es la educación. Usted viene del ámbito educativo. ¿Cómo se plantea el progreso de una nación, el progreso cuando uno tiene esta deficiencia educativa que la da cuenta todas las evaluaciones que se han hecho en todos los niveles? Argentina va decayendo en lo que es su nivel educativo, ya no solo con los países de la región, sino hacia sí misma, es decir, se evalúa a los alumnos y en los resultados de las pruebas cada vez salen más chicos mal, por decirlo de una manera simple. Es una suma lamentablemente una suma de desaciertos a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, lamentablemente en la Argentina toda la dirigencia política, y en esto incluyo a la dirigencia gremial también, cada vez que se habla de la educación se explica el valor y lo importante que es, pero a la hora de llevarla adelante a veces se anteponen otros valores y entonces se posterga la posibilidad de tener una educación de mayor calidad año tras año. No hay saltos de envergadura que se puedan dar en la educación. Los saltos de calidad son permanentes y saltos cortos que uno tiene que ir hilvanando año tras año. Y en la Argentina, con la pandemia, la primera variable que se utilizó en términos generales fue cortar las clases. Y eso quedó demostrado también a lo largo de la pandemia, que las clases no agregan una contagiosidad superior a las actividades habituales de una sociedad. Y sin embargo, lo primero que se hizo fue eso. Nosotros tratamos en Corrientes de avanzar en ese sentido y salirnos de los cierres que se plantearon a nivel nacional. Hemos logrado en parte mejorar la presencialidad, pero bueno, esperemos que el 2022... La ministra de Educación que hubo una deserción escolar a nivel secundario altísima post pandemia. Ya de por sí hay un porcentaje muy alto de chicos que no terminan la secundaria, cuando hoy sería algo tan... pero hablo casi del 50% no terminan a término la secundaria, y que a su vez ahora se sumó deserción chicos que no es que no van a terminar a término, sino que no quieren o no van a volver al sistema educativo. Así es una problemática que hay que atenderla. Lo primero que hay que hacer es, como estamos haciendo acá, es reconocer ese problema, hacernos cargo de ese problema y trabajar con un programa definido para reinsertar a los jóvenes al sistema educativo. La verdad que allí si hay algo que amerita un acuerdo general de todos los sectores políticos y sociales del país y de Corrientes, es un compromiso por la educación, pero en serio. Que no sea la variable de ajuste de cualquier discusión gremial o cualquier evento que ocurra en la sociedad. El aula realmente es un ámbito de creatividad, de esperanza, de expectativa, de desarrollo de conciencia que tenemos que preservar entre todos. Es difícil, pero yo creo que hemos aprendido en estos años que cuando la escuela no está, también genera un problema en la sociedad. Fíjese lo que ha ocurrido con los padres en esta etapa, que han tenido que alterar completamente su vida para poder llevar adelante una mínima educación con sus hijos y a su vez que esté equilibrada con las actividades cotidianas del día a día, ¿no? Tomo el mismo ejemplo de la textil de Montecaseros, que son creo que 400 y pico de empleos directos. A lo de Virasoro ayer, 800 empleos directos, pero todo lo que va a generar también alrededor. Y relacionado esto al pacto correntino, también la otra cuestión, y el capítulo educativo, todo lo que significa la posibilidad de generar esa mano de obra calificada en las localidades de los alrededores a donde están estas grandes industrias, ¿no? Sin duda, y a la que vamos a sumar pronto es a Itaibaté con la vieja planta de Calimboy. Exactamente, que estaba totalmente obsoleta y abandonada, ahora de nuevo reactivándose.
Inversión privada también. Inversión privada totalmente, sí. de una empresa de primer nivel mundial a nivel de la producción de arroz. Y esas son las cosas que nos permiten mejorar la zona, dan trabajo. Hay cuestiones directas y hay cuestiones indirectas que a nosotros... A ver, yo doy un ejemplo. Santa Rosa, por ejemplo. Santa Rosa con la planta de biomasa generó una migración hacia esa localidad de mucha mano de obra calificada y de trabajos que no eran habituales en la localidad de Santa Rosa. En primer lugar, generó una demanda que no tenía cómo resolverse al principio de alojamiento, que después paulatinamente la comunidad fue ofreciendo lugares. Después de gastronomía, no tenían lugares donde comer. Hubo que adaptar cuestiones privadas para empezar a atender ese tipo de demanda. Y un ejemplo que lo conozco por varios profesionales. Conozco profesionales de la salud que trabajan en Santa Rosa muchísimo y lo hacen a través de prepaga. Porque en Santa Rosa, dada la calidad del trabajo que se instaló, empezó a acceder a medicina prepaga, y eso hace que los profesionales de distintas áreas de la salud concurran a esa localidad y mejoren no solamente la prestación de salud general del lugar, sino también da trabajo indirecto a profesionales que uno dice no tiene nada que ver con la explotación de la madera. Así que ahí, en esto, porque a veces suele sonar cuando se le reclama algo a Nación, que es una diatriba, una perorata de campaña, pero ahí está la cuestión de pensar esto de que cómo nos afecta en el largo tiempo esto de la falta de vivienda, por ejemplo, la discriminación que hemos estado sufriendo. Yo ayer esto le preguntaba justamente al gobernador, si uno piensa 10, con lo que ya tiene Virasoro hoy, 10 años hacia adelante, el movimiento que va a tener esa ciudad y la demanda de vivienda que va a tener, que ya tiene. Santa Rosa lo mismo, y otros puntos que han crecido mucho en los últimos años, y seguimos reclamando a ver si en el presupuesto va a estar, si van a... es necesario que haya otra mirada, porque si no también nosotros, o sea, la provincia no puede desarrollarse. Totalmente, hemos estado haciendo viviendas sociales fundamentalmente en los municipios y en ayuda también con los municipios. Claro, pero la verdad que eso no alcanza, eso es mínimo para la demanda que hay, y necesitamos una mirada federal, necesitamos que realmente la distribución... a ver, a mí me tocó ser titular del Plan Belgrano. Nosotros teníamos que brindar informes respecto del nivel de distribución de la obra del gobierno nacional, y no tenía que haber una proporción mayor al 5% entre las provincias del norte. O sea, la inequidad máxima tolerable era del 5%. El 5%, salvo obras de envergadura que las sacábamos afuera porque eso mueve mucho la balanza. Movía mucho la balanza, y obras, por ejemplo, como represas que se han hecho en Catamarca, entonces... o la obra de la más grande de Sudamérica de energía solar en Jujuy. Entonces, esas movían la aguja de un modo distinto. Pero en el resto, en las obras de infraestructura que hacen a los servicios básicos y a cubrir los derechos de habitacionales, siempre tuvimos una vocación de equilibrar, y bueno, lamentablemente es la manera que hay que... ¿Y cómo se le cambia después, en eso, perdón, yo tenía la posibilidad de andar por, Corrientes, Misiones, El Chaco, donde se han inaugurado obras del Plan Belgrano, que lo terminó inaugurando este gobierno, con una calidad en la edificación, debo decir, parajes, zonas rurales muy alejadas, y cómo también se pensó y se llegó con esas obras hasta esos lugares, con una equidad absoluta, si se quiere, en materia de todo lo que se le brindaba a esa gente que tal vez estaba tan lejos de los ejidos urbanos habituales. Totalmente, y paradojalmente hemos recibido críticas porque distribuíamos igual
esta era la crítica que teníamos en la mesa desde la política muchas veces, que teníamos un criterio de distribución similar para el que era de un color o de otro color, como si esto fuera un disvalor. En realidad, creo que tenemos que aprender a gestionar el país de un modo distinto. La Argentina necesita acuerdos grandes hacia el futuro. Está claro y de hecho la conformación de las estructuras políticas de algún modo están marcando la idea histórica del bipartidismo y demás ya creo que quedó totalmente obsoleta. Hoy hemos gestionado nosotros en el marco de una alianza y ahora está gestionando el gobierno en el marco de una alianza, por lo tanto el criterio es aprender a gobernar en la diversidad, en la pluralidad, y nosotros desde Corrientes podemos aportar nuestra experiencia, porque Corrientes ha sido una política que no digo por nuestra experiencia exclusiva, sí. Históricamente Corrientes ha tenido que gobernar con un sesgo multipartidario y con distintas visiones y aristas. Ha ocurrido antes y ocurre ahora. A ver, podemos arreglar el cablecito. Ahí está. Ahí se arregló ese cablecito. Yo quiero hacer, mientras arreglan el cable, un enunciado con una valoración y usted me va a decir si coincide o si refuta este enunciado, que tiene que ver, quizá la pregunta es más para el gobernador porque voy a usar su opinión, en el gabinete provincial, en la plana mayor del nuevo gabinete provincial, hay pocas mujeres. Y esto se contradice con la idea de paridad de género que propone la gestión. ¿Está de acuerdo? ¿No está de acuerdo? ¿Se puede refutar este argumento? No, sí, hay cuestiones que son muy concretas, que el número de mujeres dentro del gabinete no es el que uno quisiera tener, pero también es cierto que hay una vocación para aumentar la participación de las mujeres. Claramente el tema paridad fue planteado para la cuestión legislativa, nunca se planteó, por lo menos desde el gobierno no se planteó un tema de paridad en el Ejecutivo. De todas maneras, es claro que la presencia de la mujer debe crecer y ojalá que así se proyecte de aquí en adelante, ¿no? Otro habló de aprender a gobernar en el marco de las diferencias, como se puede dar en una alianza, en donde se imagina uno que tiene puntos en común, pero que también tiene distintas identidades. ¿Cómo se es oposición en el marco de las diferencias? Y lo traigo ya a lo que es el escenario de la política nacional, con lo que pasó en las últimas reuniones del radicalismo y de cara a la elección de autoridades, con esta separación del radicalismo porteño, con este vaso que dicen que se tiró en esa reunión entre Lustó y Morales. Y eso es anecdótico. Si la política tiene sus modos a veces que no son los mejores y cuando trasciende públicamente genera un impacto negativo. ¿Fue adrede que trascendió? ¿Eso usted que conoce de esto? ¿Trascendió adrede o sin querer se filtró lo que pasó ahí adentro? Que cuando trasciende es porque hay alguien que lo cuenta. Esto está clarísimo. ¿Y a quién le interesó? Bueno, porque hay algún interés de marcar, digamos, que hay una diferencia que se pone a nivel público. El tema es no protagonizar después públicamente las discusiones. Si uno, cuando tiene discusiones internas, las tiene que resolver hacia adentro y comunicar el eventual acuerdo, que es lo que hacemos nosotros. Nosotros acá tenemos discusiones muy fuertes. ¿Se tiran vasos? No, bueno, yo creo que eso fue una circunstancia, eso fue una cuestión no adrede, sino fue producto de un ademán que ¿Cuál fue el momento más álgido de la discusión política dentro de la UCR en el último tiempo acá en Corrientes? No, bueno, hubo muchas, la verdad que hubo muchas y como yo siempre he dicho, las cuestiones de vestuario, nosotros no la comentamos fuera del vestuario. Sé que esto al periodismo le gustaría tener los pormenores, pero la verdad no me parece que hay que poner el acento en ese tema. Sí hay que poner el acento en la resolución. Yo creo que va a haber una resolución de esta conflictividad. Creo que uno tiene que concurrir a los ámbitos políticos bajo reglas y esas reglas tienen que respetarse.
Bueno, pero en Los ese sentido, convencionales- pero todos tienen que respetarse en ese sentido. Digamos, acá hubo incluso sectores del radicalismo que le dijeron a que Lustó le estaba haciendo el juego a Rodríguez Larreta porque al que más le conviene que el radicalismo no esté unido a los efectos eso de la no, interna. sí, eso es una paso. equivocación, porque, a ver, si hay alguien que influye de afuera, el problema no es del que influye de afuera, el problema es del que se deja influir adentro, digamos. Sigue siendo un problema nuestro y tenemos que resolverlo nosotros. Nosotros no adherimos a ese tipo de conflictividad ni a la discusión por los cargos a nivel público. Nos parece que como oposición tenemos que tener una actitud distinta, lo ha dicho el gobernador con todas las letras. Coincide que es un papelón, eso que No dijo hay es que un hacer papelón, esto. papelones por carguitos, lo ha dicho Sí. con todas las letras y nosotros coincidimos. Hay que trabajar con otra mirada. La ciudadanía... Para el 17. ¿Perdón? El 17 nos eligen autoridades. El 17 ¿No se va a ser elige. otro papelón? Esperamos que no. ¿Los La elección, convencionales de pero la Corrientes elección- van con alguna manda partidaria? Sí, por supuesto. El acompañamiento a Gerardo Morales para presidente de la Unión Cívica Radical y a partir de ahí una convocatoria a todos los sectores a poder acortar las diferencias y poder trabajar en conjunto. A nosotros no nos parece bien lo que ha ocurrido últimamente. Eso creo que nos debilita. Nuestro llamado es a la unidad y a tratar de hacer los deberes. Para nosotros hacer los deberes como oposición es tener la capacidad de establecer un núcleo de coincidencias básicas dentro del radicalismo y dentro de Juntos por el Cambio que nos permita gobernar en el 2023 sin discusiones. Ya tuvimos la experiencia en el periodo del presidente Macri de que las medidas se discutían durante el gobierno, hacia adentro, como ocurre ahora en el gobierno nacional. Y los resultados están a la vista, antes y ahora. Entonces, tenemos que aprender de lo que nos ocurrió. Nosotros creemos que lo que se viene hacia el futuro es la consolidación de Juntos por el Cambio con un espacio ampliado a sectores del peronismo que quieran adherir a este concepto republicano y al respeto a las leyes y a las instituciones, que quieran insertarse en el mundo, que quieran favorecer la inversión privada para el desarrollo del país y sobre esa base trabajar un conjunto de ideas. Me parece que en esta etapa hay que poner a trabajar equipos técnicos, ponernos de acuerdo, tener, no digo 200 normas o propuestas, pero tener un conjunto central que sea respetado por todos, porque es probable y posible que en el 2023 la ciudadanía acompañe a Juntos por el Cambio para gobernar. Y el tema no está en ganar, el tema está en poder gobernar después. bien. Claro. Le hago ya casi sobre el cierre, quiero que vayamos a algo más vinculado a las fechas y algo más de su intimidad. ¿Cómo pasa las fiestas? La Navidad tiene algunos rituales, Tere me va a ayudar, ¿tiene algunos rituales de fin de año? No sé. No, la verdad que muy, muy tranquilos en familia, buscando tener espacios con los amigos y con la familia fundamentalmente. No somos de grandes fiestas, sino más bien de pasar los momentos juntos. Y ¿Usted compartir. cocina o se O compra compra hecho ese hecho, día? sí. Y la mayoría de las veces compramos hecho, Directamente. directamente. ¿No es buen asador usted? Sí, soy ¿Sí? buena. Pero en las fiestas no. En las fiestas no, porque uno prefiere tener, digamos, todo preparado a la hora de la cena y bueno, es la costumbre, ¿no? ¿Hay árbol de Navidad que se armó el 8 o no? Sí, por supuesto. ¿Pan dulce o budín? Las dos cosas, y se nota además. ¿Con fruta o sin fruta? Igual y se nota. Ajá. Y bueno, y después tienen alguna especie de ritual familiar, de no sé si hay chicos en la familia, de esperar las Sí, la 12, abrir los apertura de regalos. regalos en Navidad, eso es todo una escenografía preparada para los niños, ¿no? ¿Solo regalo para los niños o No, toda la- todo el mundo. ¿Todo tiene todo regalo? el mundo, porque habitualmente se hace un amigo invisible a quien le toca, uno porque le sí. regala. ¿Y ya después, hicieron el sorteo? Y después se abren los... Pero sobre todo para los niños. ¿Usted ya tiene asignado su amigo invisible?
Yo tengo. ¿Y sí. es usted de ir a buscar el regalo o manda a alguien? No, buscamos, depende de quién le toque a cada uno. Si es particular en la familia, hay algunos que no se le puede regalar cualquier cosa. Sí. Pero bueno, depende. ¿Quién es más fácil regalarle? ¿A los hijos o por ahí a la mujer? O sea, ¿a quién le cuesta más por ahí encontrarle el gusto? No, creo que es más fácil a los chicos, ¿Sí? sin lugar a duda. Aunque a veces uno va y le trae un regalo que cree que... ¿Me va a gustar? Me pasó en la Navidad pasada que yo creía que la rompía con el regalo. ¿Puede decir qué era? Y se puso a llorar porque No, ¿qué era? estaba esperando otra cosa, entonces... Bueno, ¿No se puede decir qué era o no? sí, era un parlante con luces que yo pensé que le iba a gustar y él estaba esperando otra cosa. Quería un videojuego. Ay, sí. Bueno, ¿y algún mensaje su amigo invisible? ¿Algún mensaje le quiera dar que qué le estaría gustando? No porque uno va revelando de algún modo. Pero por ahí, si mi amigo invisible está escuchando, me gustaría recibir este año. Amigo invisible. Claro. Yo no tengo problema en ese sentido. Yo realmente disfruto el momento y el Capaz que estar le devuelven juntos. el parlante. Voy a aparecer de nuevo. Ministro, gracias por venir. No, probablemente sea una de las últimas ya entrevistas presenciales en este año, ya está terminando, así que felicidades. Feliz Bueno, año. igual para todos ustedes y ojalá que el año que viene, más allá de las dificultades, en Corrientes al menos podamos seguir con paz social, creciendo en términos de trabajo, que es lo que más nos ocupa, y en familia, como lo hacemos siempre, como es nuestra característica, ¿no? Bueno, los millennials fuera son todos gamers, así que lo pueden recomendar con algún jueguito, esas cosas que se usan ahora. Si quiere por ahí va a tener asesoramiento. Gracias. No, ya, ojalá me toque otro. Hacer un papelón. Muchísimas gracias, Tere. Sí, nos vamos a la pausa. Transmite LT7.